Todos unidos formando un solo cuerpo, un cuerpo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos impulsa, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, el amor y la paz de Jesús resucitado, que prometió enviarnos al Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas que estamos presentes hoy en esta celebración dominical, en este tiempo de Pascua, pero también saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen a través del YouTube o el Facebook o por los distintos medios donde llegue esta Santa Eucaristía. Queremos también hoy unirnos a ellos en esta celebración como comunidad de fe, como iglesia peregrina que somos, como hemos cantado, de Dios. Hoy vamos a presentar al Señor todas nuestras intenciones y naturalmente que vamos a unir aquellas que ustedes han traído hoy en la Eucaristía, como también las que tienen nuestros hermanos desde sus hogares. Vamos a orar por el eterno descanso de Agustina Valenzuela en su aniversario. También vamos a orar por el eterno descanso de Félix Aguirre, hermano de doña Martita, que falleció ayer. También vamos a orar por Michael. Oremos también por todos aquellos que ya han partido a la casa del Padre, para que el Señor los acoja en su gloria. También vamos a seguir pidiendo por la salud de Cristian Sande. También Mónica Silva me pide que oremos por ella y por todos los que se quedan en sus casas en este tiempo de cuarentena. Nos unimos como siempre en esta Eucaristía por todos nuestros enfermos, por aquellos que se dedican a su cuidado, por sus familiares. Y también en acción de gracias por Romina y por el don de la vida. Hoy la Iglesia celebra a San Pascual Bailón, era un franciscano, y fue nombrado como el patrono de los congresos eucarísticos, porque él tenía un amor y devoción muy especial a la Santa Eucaristía. Y oremos por el país vecino de Noruega también, que está de fiesta hoy en este día. A todas estas intenciones, pues queremos unirnos también a la que cada uno de ustedes hoy ha traído, y por eso vamos a comenzar, como siempre, invocando
esa misericordia de Dios nuestro Padre. Pedimos el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en el perdón y la misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve hacia la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que junto a ti en unidad del Espíritu Santo es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos, prestemos atención a la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor y estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere, pero con mansedumbre y respeto y en buena conciencia, para que en aquello mismo en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. Que mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos en pie y vamos a aclamar al Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice el Señor, el que me ama será fiel a mis palabras, y mi Padre lo amará e iremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo, y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Evangelio, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, como siempre, que el Señor les dé la paz a todos. Que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, del cual nos está hablando ya la liturgia de estos días próximos a celebrar
la ascensión del Señor, pero también después Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo, nos habla de ese Espíritu ya como con un apellido, el de la verdad. Y frente a esto podemos preguntarnos, ¿no? ¿Será que hay otros espíritus que no son de la verdad? Sí, la palabra también nos indica que hay muchos otros espíritus que no son de la verdad. Aquellos espíritus que llevan al error, que llevan al pecado, que llevan a la maldad. De aquellos espíritus inmundos del cual nos habla la primera lectura, de los cuales expulsaban los apóstoles con el poder del Espíritu que Jesús les había dado. Asomarnos hoy más allá de nuestras fronteras, de lo que creíamos estar seguro, de nuestra rutina diaria, de ir a nuestro templo por lo menos cada domingo, como lo solíamos hacer, nos está provocando mucho temor. ¿Sí? Algunos rompemos esos temores y bueno, nos seguimos moviendo, pero el temor yo creo que siempre está presente. Y es justo ese temor, porque el temor es como algo normal también en la vida del ser humano. No es fácil percibir cómo nos va transformando el habernos acercado a tanta fragilidad. Porque yo creo que en esta circunstancia en la cual estamos viviendo todos, nos damos cuenta una vez más de nuestra fragilidad. Y frente a esa fragilidad que no la podemos superar tantas veces y que tenemos que reconocerla, ¿qué es lo que nos da fuerza? ¿Qué es lo que nos da coraje? ¿Qué es lo que nos impulsa para seguir adelante y tratar de superar nuestras fragilidades? Seguramente que no es otro que ese Espíritu de la verdad, del cual nos habla el Señor hoy en su Evangelio. Ese mismo Espíritu que impulsó a los apóstoles y discípulos de aquel tiempo a seguir anunciando el Evangelio. Hermanas y hermanos, sepamos que el miedo no es una herejía de cobardes o de apocados o de aquellos sentimientos humanos como tales que de repente nos aíslan. El miedo, de una y otra manera, de repente trata de hacernos a un lado. Pero nosotros tenemos que aprender a hacerle un lado al miedo. ¿Y cómo? No con falta de precaución, no con descuidos, sino fortalecidos en el Espíritu de Dios. Fortalecidos en el Espíritu de Dios. Lo que quizás es más preocupante para nosotros es esa incapacidad que tenemos de darnos cuenta que muchas veces caminamos como que tenemos todas las fuerzas y el coraje para hacerlo, pero que nos olvidamos de esa otra parte importante, que es la parte de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy no solamente se ve afectado nuestro templo cultural, y no afectado porque esté en ruinas cayéndose, felizmente están en pie, sino se ve afectado porque no hay casi fieles, porque estamos limitados a la participación de lo más esencial para nosotros, de vivir nuestra fe en comunidad. Pero no solamente se ve afectado nuestro templo cultural, sino en este tiempo se ha visto muy afectado nuestro templo social. Y ese templo social es importante también para nosotros, porque somos seres en relación, somos seres que somos parte de una sociedad. Y de repente la circunstancia en la cual vivimos, que son circunstancias hostiles, nos han llevado a esta situación. Pero frente a eso, nosotros, hombres y mujeres de fe, tenemos que tener la fuerza y el coraje que tuvieron esos primeros, de los cuales nos habla la primera lectura de manera especial. Pero también tener el coraje de Jesús, ese Jesús que nos promete su Espíritu, ese Jesús que con la presencia de su Espíritu transforma todas las situaciones duras y difíciles. En Samaria, hemos escuchado, con los samaritanos, el diácono Felipe inicia una acción evangelizadora. Anuncia la palabra, muchos se convierten y fueron bautizados.
Luego, por la imposición de las manos de los apóstoles Pedro y Juan, recibieron el Espíritu Santo. Desde la realidad en que nosotros estamos viviendo hoy, debemos buscar siempre nuestra Samaria para recibir de nuevo esa palabra del Señor. De pronto nuestra Samaria, aquella que estaba como prohibido para ellos que hacían, porque sabemos, entre judíos y samaritanos no había mucha comunión, o poca comunión en aquel tiempo. A pesar de eso, pues ellos se arriesgaron con el impulso del Espíritu y llegaron. Y parece que consiguieron pues buena cosecha. Rompieron aquel círculo que de repente los tenía limitados por los prejuicios, por los miedos o los temores. Y fueron bien recibidos también. Muchos se convirtieron, nos dice la palabra. Así que nosotros también tenemos que buscar nuestras Samarias. De repente aquí en este momento, pues esta es mi Samaria, donde yo me ha prestado para recibir la palabra de Dios. Para otros será su casa donde se encuentran hoy, o donde puedan recibir el mensaje de la palabra de este domingo. Y que a través de esa palabra también nos sintamos transformados, nos sintamos animados, nos sintamos impulsados. Ese impulso no solamente llegó a aquellos que recibieron la palabra, aquellos los cuales se les expulsó espíritus inmundos, ¿sí? Sino también llegó a los mismos evangelizadores, a los mismos que llevaban esa buena noticia. Tenemos que aprender, hermanas y hermanos, desde la realidad que nos toca vivir, a transformar este mar de incertidumbre en el cual estamos hoy en tierra firme. Porque sabemos que siempre hay una ribera, siempre hay donde llegar. El mar es bello, pero también nos trae peligro y nos trae incertidumbres cuando no se sabe qué sucederá. Sin embargo, siempre hay esa esperanza. Por eso hoy nos es difícil reconocernos socialmente en muchos aspectos. Y no es porque nosotros no querramos tantas veces, sino porque las circunstancias nos limitan a aquello. Los medios nos ayudan mucho, por lo menos vemos nuestras caras, ¿no? Nuestras imágenes. Pero nos hace falta el abrazo al cual estamos acostumbrados, el darnos la mano, tantos aspectos de estos que son tan esenciales y bonitos y forman parte de nuestra vida. Por eso nosotros reconocemos que es un tiempo socialmente lisiado también, paralítico, que necesita de ese nuevo impulso del Espíritu de Dios para seguir adelante, para salir en las dificultades. Los habitantes de Judea, los que habían ido hacia los samaritanos, pues miran con ternura y añoran la alegría de Samaria, aquello que han encontrado ellos y que no esperaban de repente. Aquellos que recibieron la palabra de Dios y la entendieron. Por eso, en medio de las tribulaciones, debemos cada día de buscar reconfortarnos en la fuerza del Espíritu. La liturgia de estos últimos domingos del tiempo de Pascua nos hablan con más ímpetu del Espíritu Santo. Nos va mostrando esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir como en el tiempo de Samaria también, de estar atentos a acoger esas promesas de Jesús. Esas promesas de las cuales nos dice hoy el evangelista Juan. ¿Qué dice Jesús? No les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y después viene la gran promesa. Les enviaré el defensor, el paráclito, el protector, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad. Él nos dará, dice otro paráclito, que esté siempre con nosotros. Cuando habla de otro paráclito, significa que es en otra realidad, en otra dimensión, porque Él ya vino como enviado de Dios en humanidad, se encarna en nosotros. Ese otro paráclito tiene otra dimensión, es el Espíritu de la verdad, aquel que muchas veces no lo percibimos, pero que estamos invitados también a experimentarlo y a buscarlo. Por eso nosotros tenemos que prepararnos siempre para acoger ese nuevo Pentecostés en nuestras vidas, esa nueva renovación en nuestras vidas. Por eso es importante que vamos transformando este mar de incertidumbre en la cual estamos viviendo
en esa tierra firme. En esa tierra firme que será un poco distinta a la que vivíamos hace pocos meses atrás, aunque no nos dábamos cuenta de repente de lo que estábamos viviendo. Y hoy, si retrocedemos atrás, ya nos damos cuenta, porque de pronto empezamos a añorar tantas cosas de nuestra cotidianidad, de cómo nos movíamos con libertad. Sin embargo, ese Espíritu de Dios que no nos abandona, nos invita a buscar esa otra tierra firme, impulsados por su fuerza. Hoy nos invita a no ser una humanidad confusa. Las confusiones siempre han existido y han estado presentes. Y cualquier circunstancia que nos hace tambalear, como esta que estamos viviendo, nos lleva de repente a la confusión. La confusión es peligrosa, porque cuando arriba la confusión, nosotros empezamos a no mirar a los lados, empezamos a no mirar hacia abajo y después terminamos ni mirando hacia arriba, es decir, hacia Dios. Estoy tan confundido que solamente es como un túnel y me entro en ese túnel y lo hallo que es un túnel sin salida. Sin embargo, para nosotros, con esta invitación que nos hace Jesús, con esta promesa que nos hace Él hoy de su Espíritu, el Espíritu de la verdad, debemos de no dejar invadir nuestra humanidad por la confusión. Por eso hoy nos urge también con el Salmo, de luchar en favor del humano, de transformar ese mar de incertidumbre en tierra firme. Ese Salmo que dice que se postre ante ti toda la tierra, que toquen todos en tu honor. ¿Será que toda la humanidad se ha postrado en estos días ante el Señor? Yo creo que esta pandemia nos ha llevado, ¿no? Y ojalá, para hacernos recapacitar, para que al postrarnos, buscando esa ayuda del Señor, encontremos esa tierra firme. Esa tierra firme donde ese Espíritu de Dios no nos abandona. Todos estamos llamados y podemos ser devueltos a la vida, a esa vida con esperanza. Y cuando hablamos de la vida, no pensemos solamente en esta vida natural, que ya sabemos. Pensemos en la vida espiritual, en la vida en plenitud. Sabemos que podemos ser devueltos a la vida en ese Espíritu de la verdad, en ese Espíritu que nos permite recobrar a cada uno de nosotros la confianza, la esperanza, la reparación de aquello que sentimos que hemos perdido. Es el Espíritu que nos invita a nosotros a recomenzar a repararnos, a reparar ese templo común. Cuando hablo del templo común, no es la iglesia de Memorial Plaza o nuestra capilla, el templo que somos nosotros. Porque esta circunstancia, pues como que nos ha sido como un terremoto, ¿no? Y cuando hay terremoto hay rajaduras y hasta derrumbes. Estamos todos invitados a reconstruir ese templo común. Y en ese templo común es que quiere habitar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Aquel Espíritu que va afinando nuestros oídos para que podamos dejar entrar esa palabra de Dios en nuestras vidas. Ese Espíritu que va abriendo nuestro corazón y nuestra mente al entendimiento. Aprender a ver las cosas de otra manera, con sentido positivo. Y ver las cosas de otra manera y con sentido positivo es pensando en aquello que hoy también nos ha dicho el Evangelio. No les dejaré huérfanos. Qué bonitas palabras de Jesús, ¿no? ¿En cuántos momentos nos hemos sentido como huérfanos? Y los que ya han perdido a sus padres físicamente, pues también se han sentido como huérfanos. No les dejaré huérfanos, volveré a vosotros, porque yo sigo viviendo. Que no nos sintamos nunca huérfanos del Señor, porque Él nos ha hecho la gran promesa de su Espíritu. Él seguirá viniendo, Él sigue viniendo en nosotros, a pesar de los desconciertos que puedan haber en la vida. Y también al final del Evangelio, hoy el Señor que nos dice, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es como la tarea que nos deja el Señor hoy a nosotros. Si me aman, cumplirán mis mandamientos.
El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Jesús siempre nos da las pistas necesarias para expresar nuestro auténtico amor también, en esa tarea de cumplir fielmente sus mandamientos. Tenemos un dicho muy popular que dice: obras son amores y no buenas razones. Y como tenemos muchas veces la memoria frágil, que hay veces que de nuestra casa hasta donde vamos nos olvidamos, ¿a qué íbamos de repente? Ojalá que nunca nos olvidemos en las cosas de Dios de aquello. Muchas veces, pues, nuestra memoria es frágil, y por eso vamos a recordar, para ir concluyendo esta reflexión de este domingo, algunos mandamientos de Jesús. Porque hoy nos dice el Señor: el que me ama cumplirá mis palabras. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Vamos a hacer un recuerdito todos nosotros. Y con esto concluimos hoy con nuestra reflexión. El Señor nos dice: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pensemos en estas cosas. Es parte de lo que nos pide el Señor, como mandamientos también. Aunque no están establecidos dentro del catálogo de los 10 mandamientos. Pero nos está pidiendo ser sal de la tierra y luz del mundo, por una parte. También el Señor nos dice: traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto consiste la ley y los profetas. Todos estos son versículos del Evangelio. También nos dice el Señor y nos recuerda: amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Por ahí se va cumpliendo los mandamientos del Señor. También dice: sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por eso reconocerán que ustedes son mis discípulos. Así que ya sabemos, si queremos que nos reconozcan y nosotros reconocernos como discípulos de Jesús, tenemos que aprender a vivir el mandamiento del amor. También nos dice que tu palabra sea sí cuando es sí y no cuando es no. No se puede servir a Dios y al dinero. También nos dice el Señor: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Nos está mandando, y es lo que hacemos nosotros los domingos y cada vez que nos reunimos como iglesia. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y casi ya para ir concluyendo dice: vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos siga animando, y nos siga ayudando a transformar este mar de incertidumbre en el cual nos encontramos, no solo nosotros ahora, sino toda nuestra humanidad, en esa ribera, en esa tierra firme. Pero sabemos que la vamos a conseguir con la fuerza de su Espíritu. Que esas promesas de Jesús que se nos hace hoy ya, como un adelanto al Pentecostés, nos ayuden a seguir viviendo con mucha fe y esperanza, y siempre estando abiertos a esa presencia del Espíritu de Dios. Que así sea. Amén. Podemos ponernos en pie, profesemos juntos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, acudamos a Dios Padre y presentemos nuestras oraciones para vivir y hacer lo que Él nos exige. A cada petición vamos a decir:
Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, al pedirte por la Santa Iglesia y el Papa Francisco, para que su vida sea el fiel reflejo de la resurrección y así los hombres descubran al único Salvador, te pedimos. Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, al pedirte por nuestro cardenal Anders, obispos y nuestros sacerdotes, para que tu espíritu los asista y fortalezca constantemente para guiarnos a formar una iglesia diocesana que hoy más que nunca necesita testigos de la resurrección de tu Hijo. Te pedimos. Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, al pedirte por nuestros países, para que todos los que la habitamos nos dispongamos a construir una verdadera nación en la que se terminen las injusticias, la opresión contra los pobres, la idolatría del dinero y del poder. Te pedimos. Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, ayuda a todos los enfermos, a los que luchan por salir de la droga, a los enfermos crónicos, a todas las personas hospitalizadas, para que no se sientan solos y tengan las manos y el consuelo de alguna persona. Te pedimos, Señor. Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, al pedirte que pueda controlarse pronto esta epidemia, que devuelvas pronto la salud a los afectados, la paz a los lugares a donde ha llegado, acojas a las personas que han fallecido por esta enfermedad, conforte sus familias, sostengas y protejas al personal sanitario que la combate e inspira, y bendigas a los que trabajan para controlarla. Te pedimos. Señor, escúchanos y envíanos el espíritu del amor. Señor, al pedirte por toda nuestra comunidad, para que nos preparemos en profundidad a recibir el Espíritu Santo, que nos guiará y nos dará la fuerza y el consejo oportuno y necesario para llevar un buen fin los sentimientos y la obra de tu Hijo. Te pedimos. Señor, escúchanos y envíanos tu espíritu de amor. Para que recibamos el espíritu de unidad todos los que participamos en esta Eucaristía con fe y comprensión, roguemos al Señor. Señor, escúchanos y envíanos tu espíritu de amor. Padre de bondad, que cuida siempre de nosotros, acoge nuestras súplicas con fe, amor y confianza que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparamos las ofrendas en el altar del Señor y lo hacemos acompañando con el canto del ofertorio. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos. Luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Hermanas y hermanos, junto al pan y el vino ofrezcámosle al Señor todas nuestras intenciones y oren para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El El Señor Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado, y renovada en plenitud nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te rogamos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Anders, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con San Pascual Bailón, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos ofrecemos fraternalmente el signo de la paz. La paz del Señor con todos. Oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Cristo. Es este el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo. Somos felices porque estamos invitados a participar de su mesa. Señor, yo soy digno de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Hacemos el canto postcomunión. Jesucristo me dejó inquieto. Jesucristo me dejó inquieto, porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió.
Yo vivía muy tranquilo y descansado y pensaba solamente para mí. Muchas veces proclamaba extasiado que con lo que yo tenía era feliz. Pero un día el Señor pasó y mi vida por completo transformó. Jesucristo me dejó inquieto porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Yo vivía que día realizado, fue semilla que lo hacía producir. Me encontré así en una encrucijada, me di cuenta que ya no podía seguir. Mas después que mi Señor pasó, mi ilusión y conformismo se acabó. Jesucristo me dejó inquieto, porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Y ahora voy andando por la vida y descubro que me espera al final. No me canso ni me quejo en la subida, porque entiendo que yo debo caminar. El que tiene fe en su corazón va tan lejos cuando llegue su amor. Jesucristo me dejó inquieto porque su mensaje me llegó. Nunca más podré mirar al mundo sin sentir en mí lo que Jesús sintió. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice el Señor, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Hermanas y hermanos, a todos ustedes, gracias por la participación y también a todos los que nos siguen, así estamos unidos también por la fe. Que todos tengamos todavía un buen domingo y una buena semana con el Señor. La celebración se ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celis, letare, alleluia, quiaque peruisti portare, alleluia, resurrexit, circumdixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oh Dios, que mediante la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dignaste alegrar al mundo, concédenos, te rogamos, que por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Y en mis versos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti,
por caminos que se alejan te perdí, por caminos que se alejan te perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso yo sentía su valor, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.